Capítulo número 34 del podcast Líderes y Equipos. En este capítulo tenemos un invitado muy especial, jefe de la Escuela de Administración. Ahí si me equivoco él me va a corregir después, así que vamos a tener una conversación súper interesante. Así que si no quieres esperar más y quieres empezar a ver esta entrevista del día de hoy, no alargamos más la introducción y comenzamos. Bienvenidos al podcast Líderes y Equipos, en donde hablamos de liderazgo, trabajo en equipo, bienestar laboral y todo lo relacionado con el mundo organizacional. ¡Comencemos! Sean todos bienvenidos a este capítulo número 34 del podcast. Y tal como decía al inicio, tenemos un invitado muy, muy especial que nos va a estar contando desde su experiencia como jefe de escuela. Acá, y de hecho estamos en un lugar muy bonito, en la sede AIEP San Antonio, así que sin más que agregar, damos la bienvenida a Israel. ¿Cómo estás, Israel? Hola, Lenin, súper bien, muchas gracias por la invitación. Súper. Oye, Israel, antes de comenzar me gustaría que te pudieras presentar a la gente que nos ve, tu cargo, quién eres, para que la gente te conozca un poquito más. Bueno, mi nombre es Israel Carrasco Ramos, yo de profesión soy contador auditor. Y el cargo que tengo aquí hoy día en AIEP es jefe de escuela, de la Escuela de Administración y Gestión Empresarial. Estoy casado, tengo 2 hijos, 42 años y soy relativamente feliz. Muy bien, eso es muy importante, el ser relativamente feliz. Sí. Súper. Oye, mira, el podcast habla de temas de liderazgo y de equipos de trabajo. Y en tu rol como jefe de escuela me imagino que tienes que liderar equipos, personas. Yo siempre inicio con esta pregunta. Desde tu perspectiva, ¿qué es esto de el liderar pero dentro de una organización, lo que se llama el liderazgo organizacional? ¿Cómo lo ves tú? Bien, tal como lo dice la palabra, hoy día ya no se usa como el concepto del patrón o del jefe como era antiguamente. Hoy día liderar es como acompañar en el proceso, es pedir, ¿sabes? Como dar una instrucción o pedirle a alguien, por ejemplo, a mi coordinadora, que yo le he pedido que hagamos cosas y en el fondo es como dar una instrucción, pero también acompañar en el proceso. Si ella no sabe algo o no puede hacer algo, me pide apoyo a mí. Si yo tampoco lo sé, vamos a pedirle a alguien más. Entonces, como acompañar, como empujar un carrito juntos para fijar una meta o un objetivo en común, en el fondo. ¿Tú lo ves entonces que es como empujar en conjunto? Te pregunto porque me ha tocado conversar con personas que todavía están con esta lógica de que el líder, jefe, es el que motiva, es el que maneja, es el que mueve, pero solo. Como que los demás le tienen que hacer caso. Es como, hay un dicho que dice, es como no me recuerdo el nombre, pero como que él piensa y los demás simplemente ejecutan. ¿Qué piensas tú de eso? No, ya está obsoleta esa forma de ver el liderazgo, porque no funciona, ya no funciona con toda la normativa nueva que hay, con el fijar los objetivos, con las metas. Hoy día las personas vienen con estas nuevas generaciones, como las generaciones, no sé en cuál letra vamos, claro. Vienen con otros conceptos, están criados de otra forma, nacieron con el celular en la mano, tienen mucho más acceso a la información. Entonces hoy día los profesionales vienen como con otro chip. Entonces uno tiene que adecuarse a eso y ya no ser ese patrón o el jefe antiguo. Hoy día tenemos que estar todos conectados y apoyarnos. ¿Cómo lo ves tú, por ejemplo? Porque acabas de decir algo que a mí me gusta siempre profundizarlo con la gente que tiene equipos de trabajo, esta relación que hay que tener con estas generaciones nuevas. ¿Te genera algo? Sí, pues hoy día las generaciones nuevas, yo tengo una hija de 20 años, ¿ya? Entonces igual también mi relato con ella es casi similar que uno, o quizás nosotros fuimos uno, bueno, tengo varias ideas, pero a lo mejor nosotros romantizamos mucho las malas costumbres quizás. ¿Ya? Que había que ser como hijos del rigor, del esfuerzo, de aguantar los malos tratos, y a lo mejor romantizamos, digo yo, o quizás nos sometimos mucho a ese régimen. Pero hoy día las nuevas generaciones tienen más acceso a la información, se ha cambiado los estilos incluso de crianza. Antiguamente, que no está bien, pero se les pegaba a los niños para que uno obedeciera. Y dentro de ese mismo concepto del pegar, era como a nosotros también los que más antiguos, cuando trabajaban, uno estaba más acostumbrado como a los malos tratos, o que llegara una persona que quizás tuvo un mal día y se descargaba con uno en la oficina. Hoy día las nuevas generaciones no aguantan eso. Hoy día vienen con otra información, con otro chip, vienen educados distintos desde su casa, que está bien, y uno quizás tiene que adecuarse, o el proceso organizacional se tiene que adecuar a entendernos.
Y en tu caso, como líder de personas, de equipos, ¿cómo aplicas todo esto en el día a día? Es complejo, pero escuchando tenemos que entender que todos tenemos distintas personalidades, todos tenemos distintas crianzas, no todos los días uno se levanta con el mismo ánimo del día anterior, entonces tener una buena comunicación es la clave, creo yo. Hay que estar ahí en el momento y, como te decía adelante, acompañar en el proceso. Así, no porque yo le pida algo en este caso a mi coordinadora o a algún docente, yo voy a tener la razón absoluta. Tenemos que escucharnos y quizás podemos verlo de otro punto de vista. Por ejemplo, en el día a día, para ti como persona, ¿cuál crees tú que ha sido, no sé, un ejemplo donde has visto que quizás tu rol de líder se ha puesto a prueba? ¿Tienes un ejemplo que nos puedas compartir? Te lo pregunto porque la gente que ve este podcast generalmente es gente que lleva mucho tiempo liderando o está iniciando. Entonces hay gente que todavía no entiende cómo llevar personas. Por ejemplo, que nos podías contar un caso para ejemplificar o ilustrar. Como era la pregunta, donde yo puse a prueba el liderazgo. Claro. Todos los días creo yo se pone a prueba el liderazgo, pero nosotros atendemos muchos estudiantes como con necesidades inmediatas. ¿Ya? Entonces hay veces que yo no he podido o la coordinadora no puede y tenemos que ahí tratar de, o de repente uno se va para la casa y llegando a la casa uno resuelve muchas cosas. No es un trabajo que no sé si te obliga a estar 100% conectado, pero nosotros tenemos estudiantes que están aquí en la sede hasta las 11 de la noche. Wow, entonces, claro, entonces igual de repente hay alguna emergencia que se tiene que solucionar estando quizás desde la casa en algunos momentos. Oye, ¿cómo te afecta eso en la relación de pareja, de familia? ¿Cómo lo llevas? Pucha, no es por hacerle la pata quizás ayer, pero a mí me gusta ese ritmo de trabajo. No tengo problema. Mi esposa igual, o a mi hijo, más que mi esposa, mi hijo, me dice así como, ya, pues papá, así como, no se están pegados en el celular. Pero hay veces que uno está ahí. Es que a mí me gusta. Ese es quizás el problema que tengo yo, porque que me cuesta desconectarme. Entonces, me gusta estar atento, me gusta, como entre comillas, como solucionar o dejar todo más o menos listo, porque me pongo en el escenario de cuando yo era estudiante o cuando yo necesito algo y me gustaría que alguien estuviera ahí atento a responder las necesidades. Oye, y cuéntanos un poquito más de lo que haces en tu puesto. ¿Cuáles son tus funciones? Mi función principal es hacer que las cosas pasen. Hacer que las cosas pasen. Sí, hacer que las cosas pasen, claro. Nuestro puesto de trabajo es sensible. Nosotros tenemos que gestionar que la escuela avance bien, que todo se haga, que los estudiantes no se tengan cargadas todas las asignaturas, ver que los profesores lleguen a hacer las clases, cumplir ciertos estándares o indicadores que tenemos a nivel nacional. Entonces nuestro puesto está en el centro del huracán siempre. Nosotros absorbemos lo que dicen los estudiantes, vemos lo que dicen los docentes, hay que revisar las evaluaciones, visarlas para que se puedan aplicar. Estamos pendientes del día a día de que la sede, entonces nuestro puesto de trabajo igual es importante. Claro. No me imagino. Oye, ¿cuál crees tú que será una competencia, competencia que tú creas que, ¿sabes qué? Un líder tiene que sí tener esto? Una escucha activa, yo creo. Escucha activa. Sí, escucha activa, ¿no? Pero escuchar desde el corazón, o sea, de escuchar en serio, eso? Porque no saco nada con yo a sentir todo el rato cuando me estén diciendo algo y estoy pensando en otra cosa. Claro. Entonces tengo que estar realmente concentrado en lo que estoy haciendo, escuchar de verdad, tratar de darle solución. Si lo hablamos, en este caso, mirándolo como a un estudiante, hay que ponerse en el caso del estudiante cuando te dice que no sé, que no pudo darle una evaluación porque se topó con un taco. O viene un docente y me dice, oye, no puedo llegar a clase hoy día porque estoy en el mismo taco que el estudiante estuvo. Entonces, no castigar, pues, sino que estar ahí, escuchar, darle solución a las cosas, y siempre hay oportunidad, siempre se puede hacer algo más. Claro. Hay un libro súper interesante que se llama El proceso de convertirse en persona. No me recuerdo, el autor era... Bueno, después me voy a acordar. Pero él cuenta que cuando estaba iniciándose todo este tema de la terapia, de la intervención con personas, se hacían unas mediciones en la piel y bueno, ya habían otros experimentos de qué pasaba cuando, por ejemplo, habían dos personas que estaban conversando y, como dices tú, yo estoy contigo, pero estoy pensando en otra cosa. La persona a nivel inconsciente generaba reacciones distintas a que si yo te estuviera escuchando y te estuviera poniendo atención.
Entonces es súper importante lo que dices tú, porque a lo mejor yo conscientemente no me doy cuenta que tú no me estás pescando, pero mi biología, mi cuerpo sí se da cuenta. Entonces eso pasa, esas incongruencias que de repente estos líderes tienen un discurso muy bonito, son muy abiertos, pero la persona algo no le cuadra. Y muchas veces tiene que ver por eso, como dices tú, escuchar del corazón. O sea, estoy mirándote y estoy pendiente como en Avatar, ¿te veo? Claro. Sí, y pasa mucho, incluso a mí me pasa de repente que uno no Carl sé. Rogers se llama el autor. Muy bien. De repente uno se queda pensando como en el tema anterior, viene alguien, te habla y uno está como en su mente solucionando todavía lo que me dijeron anteriormente, entonces uno queda ahí como, sí, y al final nunca te puse atención. Entonces, Claro. Pero el lenguaje corporal igual habla, pues y te dice así como, oye, no me estás tomando atención. Claro, Pasa. sí. Y aparte que nosotros, bueno, nuestra escuela tiene alrededor de 400 estudiantes. 400 estudiantes, wow. Entonces, hay veces que, no sé, en los cambios de hora van todos a hablarte al mismo momento. O sea, no los 400, pero los que están en clase en ese momento. Entonces viene uno, te dice una cosa y tú ya lo dejas anotado, y viene el otro y te dice otro. Y entonces uno va como acumulando historias, trabajo, requerimientos. Y o sea, el final que llega, que no es la culpa de él, pero ya tú tienes una carga como energética de entre comillas, como de problemas que solucionar. Y al último ya lo estás como pensando en el primero o en el que tiene más dificultad, Claro. quizás. Oye, Rayleigh, ¿tú cómo manejas eso a nivel de estrés, ansiedad? No sé cómo lo podrán, todos lo llaman de forma distinta, pero ¿cómo lo manejas tú? Yo, sin saberlo, soy una persona relativamente ansiosa. ¿Sí? O sea, sí, pero una vez alguien me diagnosticó, sin ir así a un especialista, me dijo que yo era, no sé si está bien el diagnóstico, la verdad, que tenía una ansiedad de alto rendimiento. Así me ya, dijo. ya. Como que a mí me gusta, o sea, no puedo decir que me gusta trabajar bajo presión, pero me sienta cómodo, la verdad. Ya. Entonces, tengo un cerebro bastante funcional, la verdad, y lo que me ayudó mucho es ir anotando, porque Anotando. antes trataba de usar siempre la memoria, pero con 400 personas ya no, Ah, no, no es 400. fácil, claro. Claro. Entonces, anoto, ese es como mi guía, anotar los aspectos más relevantes, o anotar el nombre y ahí como el problema, pero lo manejo, creo, bien. Sí, me ha costado el sueño de repente. Me cuesta, me despierto antes, como que no duermo bien. Ya. Pero son como momentos como más, cuando el trabajo se hace más duro, quizás. Entonces, una clave sería este tema de la comunicación, escuchar en presencia, por decirlo así, escuchar empáticamente, como le queremos llamar, y por otro lado, generar este orden si es que tiene mucha ansiedad. ¿Podría ser? Totalmente, sí. La escucha en todo nivel, incluso esto uno Escucha lo puede activa. llevar para la casa igual. Pues, sí, claro, no, la escucha activa y justamente como dices tú, el orden, a ir anotando las cosas clave. Yo acostumbro con Tabita, con quien trabajamos, que le mando un saludo a Tabita, le mando mensajes por internet, así como, oye, hay que hacer esto, como para ir recordando. Que es lo mismo una lista en vez de hacerla en papel virtual, y le digo así, Claro. y le voy recordando lo que tenemos que hacer durante el día. Oye, y desde el otro lado, ¿cuál crees tú que pueden ser los peores, yo siempre digo, los peores pecados del líder? O sea, lo que no debe hacer definitivamente. No escuchar, porque viene la contraria, o ser una persona dueña de las respuestas, o Ya. una persona que crea saber todo. Pucha, hoy día ya no es tan así. Claro. Que sea como déspota, o como el maltrato también no es simpático ya hoy día. Claro. Más allá que por lo que dice la ley o lo que dice la normativa, yo te respeto a ti porque eres persona, no porque yo tenga un cargo o porque mi formación académica quizás me llevó a estar aquí hoy día. No por eso yo voy a ser mejor o peor que tú. Vamos a ser personas los dos iguales. A lo mejor sí. En un puesto como de jefatura, a uno le llega la información de otra forma y uno tiene que canalizarlo, decirle de buena forma o de otra forma, quizás, para que no se puede revelar todo en el fondo. Claro. Hay que ir filtrando. que ir filtrando, justamente. Pero eso no me hace ser mejor o peor que tú. A lo mejor aquí en AYEP yo tengo un rango, un cargo quizás más alto que el tuyo, pero somos personas. Pues yo te voy a pedir a ti. Claro. Porque eres persona, te respeto. Oye, qué bueno lo que dice. Yo escribí un libro de liderazgo, se llama El dominio del juego del liderazgo, y ahí hablo un poquitito de qué pasa cuando la persona se identifica mucho, por ejemplo, con el poder. ¿Qué es lo que he visto yo? Hay gente que tiene un puesto de liderazgo o de jefatura, llamémoslo como sea,
¿Y qué es lo que pasa? Se empieza como a identificar mucho con el puesto dentro de la jerarquía y empieza a permear su calidad de persona. Entonces, yo soy más que tú porque tengo un puesto más alto que tú. ¿Cuál es el problema? Cuando se va de ese puesto. Entonces, hay muchas personas que le afecta tanto el que lo cambien de lugar o el que, no sé, le hagan otras funciones que le afecten su calidad de persona. Y justamente es lo que dices tú. O sea, somos personas igual. Lo que pasa es que tengo dentro de la empresa o del trabajo tengo un puesto distinto, pero yo sigo siendo persona igual que tú. Totalmente, hay muchos ejemplos de eso. Esto me vino uno a la mente cuando trabajaba en otra empresa. El jefe de la planta que estaba ahí tenía era brusco para mandar. No vamos a decir que era patrón de fondo, pero era brusco. Y todos le rendían como pleitesía. Y yo le decía a la gente como para bajar como ansiedad, le decía, pero imagínate este caballero cuando va el sábado a la feria. Nadie sabe quién es. Y lo tratan como una persona normal, ¿no? Somos personas al final. Entonces quizás aquí el rol de él, claro, hay que hacerle caso, obedecer, o porque tiene ciertas directrices, pero no tienes que olvidar que él es igual que nosotros nomás, ¿no? Claro. Entonces, tal como decías tú, el puesto a algunas personas se los consume al final. Sí, hace como 3 o 4 años estuve haciendo un proceso con bomberos, con una compañía de bomberos, pero no de acá de la quinta región, Maya. Y ellos contaban que justamente hay personas que en la casa, decían ellos, no los pesca nadie, no tienen amigos, entonces cuando llegan a un puesto importante, es como el lugar de poder donde ellos se sienten, ¿cómo era que decían? Se sienten que tienen como razón de ser. Como valorado, esa es la palabra, claro. Claro. Se da mucho eso. Antiguamente era común ese comentario así como que en su casa no lo pescan, entonces viene aquí como a descargarse con nosotros. Claro. O incluso hay otros comentarios un poco más duros, pero se da mucho eso, ¿no? De que la gente tiende como a desquitarse en el trabajo con lo que no vive en su casa, o lo que le falta en su casa. Oye, ¿qué consejos podría ir, por ejemplo, para un líder? Vamos a hablar de líder, o jefatura, como sea. Pero que le pasa todo lo contrario, que es muy suave, muy débil, la gente no lo respeta, por ejemplo. Es que hay que hacer o sea, con estas nuevas, no sé, no quiero decir tendencia, pero con esta nueva forma de mostrar el liderazgo o la jefatura, no hay que caer en el error de que nadie manda. No se trata de eso, que vamos a volver a llegar aquí y todos vamos a hacer lo que queramos. No, lo que se está evitando, o lo que creo yo que se tiene que evitar, es que ya no nos atropellemos, no seamos ese viejo que enseñaba con un palo, como lo he dicho yo en otro rato, el patrón de fondo, ese concepto de que yo te mando porque prácticamente éramos esclavos. Claro. Entonces no hay que caer en el que aquí llega y un desorden completo, sino que al momento de pedir las cosas o de hacer un trabajo, tenemos que estar ahí, acompañar, no te voy a dejar solo, estoy aquí para escucharte, para que tú me digáis si necesitas ayuda. Entonces tenemos que ser empáticos, tenemos que escuchar, tenemos que trabajar en equipo, tenemos que empujar el mismo carrito juntos, pero tienes que entender que también tenemos tú en tu puesto, yo en el mío, aquí estamos, jerarquía, sí, claro. Estamos trabajando en el fondo, pues esto es un trabajo, entonces por mucho que queramos hacer, ojalá uno llegue feliz a trabajar, pero tenemos que entender que cada uno tiene su rol dentro de la empresa. Yo tengo no lo voy a nombrar, pero una persona con la que estoy trabajando, que de hecho él es dueño de empresa, es un matrimonio. Y él puntualmente es la persona que está a cargo, tienen como 5 equipos pequeñitos, no muy grandes, y resulta que a él muchas veces lo pasan a llevar su gente. ¿Pero por qué? Porque él no sabe poner límites. Pero es una relación medio extraña porque hablan mal de él, con él presente, y él entra en el juego. Entonces después cuando tiene que poner el orden, la gente no lo respeta porque él se mete en estas dinámicas, anda jugando, entonces después llega a fin de mes, llega estresado, está súper mal y tiene problemas con la señora, tiene problemas con los equipos. ¿Qué crees tú que podría hacer? No sé, pensemos que él está viendo este capítulo, que probablemente lo va a estar viendo. ¿Qué le dirías? ¿Él sabe que tú hablas de él? ¿Lo pones de ejemplo? Sí, él sabe. Y se enoja, ¿no? Pero me dicen, nunca digas quién soy. Ya, perfecto. Sí, no. Yo por ahí una vez escuché un comentario que decía que a mayor confianza, mayor respeto. ¿Ya? Entonces cuesta cumplirlo, porque cuando ya tenemos más confianza, yo entiendo lo que le pasa a él, porque él trata de dar la confianza, de ser cercano, creo yo.
para que tener un buen equipo de trabajo, un buen ambiente laboral, pero hay gente que se pasa de la raya. Entonces ahí donde viene de a mayor confianza, mayor respeto, uno tiene que ponerse en el lugar que me toca estar. Si estamos trabajando. Ahora, él debiera, es difícil ya cambiar todo este sistema que ya tienen, pero en algún momento, diciéndolo como en buen chelote, tenía que ser una desconocida nomás, pues, y decirle así como, oye, basta, pues, si tenemos un momento como para reírnos, todos podemos distendernos, tirarnos bromas, pero hay un momento ya, no te olvides que yo soy tu jefe, o sea, el dueño, no desconozcas quién soy en el fondo. La situación es chistosa porque hace como 2 o 3 meses tuvimos fue una reunión de varias empresas, entonces estábamos justamente hablando de este tema de liderazgo. Y él fue con 2 personas que eran como sus manos derechas y fue terrible porque, o sea, igual me dio risa porque ellos empezaron a hablar del mal liderazgo que había en su empresa y su jefe estaba con ellos, po. Entonces como que lo miraban así como para que todo el mundo se diera cuenta de que estaban hablando de él. Pero yo decía, ya, pero ¿a dónde está el límite en esto? Porque claro, él es simpático, pero no sé, fue muy extraño eso. Sí, eso es clave, ¿dónde está el límite en el fondo? Sí, porque volvemos a lo mismo, o sea, yo entiendo que él quiere generar un buen ambiente laboral, pero hay que cuidarse. Pero ahí también es el receptor, el que yo le estoy dando la confianza, él tiene que también tomar su papel en esto, pues si en el fondo yo tengo, independiente que si mi jefe del día de mañana me dice algo para la risa, yo me voy a reír, pero no voy a olvidar quién es él. Entonces tengo que tener esa deferencia con él, con todo en el fondo. Oye, todos estos conceptos que estamos hablando, ¿cómo se traducen, por ejemplo, a las carreras que se imparten aquí, la parte que te ves tú? ¿Se vincula de alguna forma el tema del liderazgo o no hay paralelos? No, totalmente. En los perfiles de egreso, todas las carreras se trabaja mucho el liderazgo, la habilidad del siglo XXI. Tenemos asignaturas que son clave en ese aspecto y se trabaja mucho el liderazgo. La innovación son sellos de AIEP en la formación. Claro. Me estaba acordando el fin de semana, tuve un taller muy, muy entretenido. Yo lo tomé, era alumno. Y se habló de un tema que es súper básico, pero yo nunca lo había relacionado, que tiene que ver de estos conceptos de entropía, la tendencia al caos, ¿cierto? La tendencia a la muerte que tienen los equipos de trabajo. Entonces, ¿cómo los equipos de trabajo, al ser un sistema, van a tender al caos, al desorden? Y es así como pasan, no sé, en las faenas mineras los accidentes o los programas que terminan mal. ¿Cómo la función de este líder es tratar de es la función de minimizar la entropía, ordenar todos, pero en base a un propósito fijo, el dato estable que se llama? Entonces, yo me acordaba que hace tiempo atrás yo ocupo una dinámica donde le digo a las personas, por ejemplo, les paso una pelota, una pelota, un cronómetro y pongo una pizarra con un plumón y les digo, ya chiquillos, tienen que hacer 3 intentos y tienen que tratar de hacerlo cada vez más rápido. Nada. Entonces, ¿qué pasa con los equipos? Primero les da la risa, después empiezan a molestar. Entonces, no saben qué hacer. Hasta que llega generalmente una persona que se le ocurre una idea. Y dice, oye, lo que podríamos hacer es... Y en ese momento, boom, todos se ordenan y empiezan a hacer lo que se le ocurre, que muchas veces tienen que ver con pasarse la pelotita, o ahí cada uno inventa su juego. El tema es que muchas veces en los equipos de trabajo hay un líder que no genera esa bajada de la entropía, o sea, ese orden. Y los equipos empiezan a funcionar, pero sin un norte directo. ¿A qué voy con todo esto? ¿Cómo puede un líder, por ejemplo, ser capaz de ponerle un objetivo común a un equipo de trabajo que los movilice? ¿Cómo lo ves tú eso? Qué difícil. Bueno, yo lo llevo a mi escenario de esta entropía, que es el caos. Sí, eso era la definición. A nosotros para fin de año, cuando llega el momento de egresar de los estudiantes, y ahí hay algunos estudiantes que pueden tener asignaturas reprobadas, entonces viene el proceso de hacer la práctica, de la titulación, entonces ahí se genera, y no es uno, son 200, 300 que están ahí como todos. Entonces, lo que nosotros hacemos para no llegar a este caos, informarlo desde mucho antes, de ingresar a las salas y poniendo en alerta a los que están, por ejemplo, que tienen asignaturas que están reprobadas y que ya van tan pronto a egresar.
acompañarnos en el proceso, ver alternativas. Y afortunadamente tiene varias ayudas académicas después al final para los estudiantes que van a egresar y tienen alguna asignatura reprobada, se les hacen asignaturas que son más cortitas para que puedan aprobar la unidad que tienen reprobada. Y hay varias ayudas académicas. Entonces, respondiendo a la pregunta como tal, creo yo que acompañar en todo el proceso para no llegar a este caos, acompañar, estar bien informado, trabajar siempre en equipo. Claro, es un tema importante porque cuando hay mucha entropía, mucho desorden, como queramos decir, los equipos empiezan la gente se va o empiezan los malos climas laborales o empiezan estos problemas. Por ejemplo, en la empresa de mi amigo hay una entropía horrible y como te digo, andan todos despelotados. Y claro, pues como dices tú, la idea es como poder bajarlo y darle un objetivo con lo que dices tú o con otras estrategias también. Claro, sí. Sí, la información, yo creo. Bueno, en el caso de tu amigo que tiene ahí el desorden, o sea, no sé si es desorden, no quiero decirlo así, pero... Tienes el desorden. Yo creo que él tiene que conversar con su gente, decirle ahí, oye, mi intención es como tener esto un buen ambiente laboral, quizás no lo supo manejar en su momento, pero... yo apostaría por hablar con ellos, decirle, pucha, esto se está desbandando, no quiero que pase a mayores, somos todos cercanos, pero no se le olviden quién soy yo. Claro. Quién soy yo dentro de este espacio. Claro. Oye, qué buena esa diferencia, dentro de ese espacio, en otro espacio puede ser. En otro lado podemos hacer lo que queramos, pero aquí no te olvides que yo soy tu jefe o soy el líder y si yo te pido algo, claro, hay que responder. Oye, y como haciéndolo más extensivo, como te contaba, este podcast generalmente lo ven harto de España y de México, y aparte de Chile, tiene hartas visualizaciones desde allá. ¿Qué consejos le podrías dar a una persona que está recién entrando en este tema, ya ha tenido sus primeras caídas, así como un paso 1, paso 2, paso 3, no sé? Las caídas, no es que yo esté a favor de las caídas, pero sirven mucho las caídas. Uno tiene que ir aprendiendo en el tiempo, en la profesión, en la carrera profesional. Por ejemplo, algo que me ayudó mucho a mí fue cuando llegué a este puesto de trabajo y aquí hay mucha información todos los días. Cada persona que uno atiende una vida distinta, un caso distinto. Entonces en un momento me vi colapsado. Y mi jefe directo, que es nuestro director académico, me dijo algo clave. Es que es tan simple, me dijo, ordénate. Y yo dije, claro, tengo que ordenarme, porque quería hacer todo, al final no hacía nada, y cada día me llegaba más requerimientos, y yo venía recién llegando, entonces me pasaron como una mochila y ponte la mochila y camina. Entonces, ordenarse, por supuesto que sí, ordenarse, entender, como profesionalizarse en lo que uno está haciendo. Si hay procedimientos que están escritos, hay que leerlo, hay que aplicarse en lo que uno está haciendo. Claro. Entonces, entender el funcionamiento de la empresa, del equipo, ordenarse, sin duda, hacer una lista. Nosotros tenemos, yo trabajo en la misma oficina con el jefe de otra escuela. Entonces él tiene un listado de cosas que hace en la mañana cuando recién llega. Revisa ciertos indicadores, revisa los correos, el WhatsApp con los estudiantes, revisa otra cosa y de ahí parte después, solucionando. Entonces, es lo mismo, el orden. Hay que tener un orden, hay que tener un esquema, aunque suene cliché, pero sirve mucho. Cuando uno lidera o tiene grandes equipos que manejar o muchas tareas durante el día, tiene que estar ordenadito, tiene que funcionar como un reloj. Hay un proverbio japonés que dice que la disciplina tarde o temprano le gana a la inteligencia. Qué buena, ¿eh? Sí, entonces no tienes que ser, no tienes que ser el capo o el número 1 siempre, sino que disciplinado. Si partimos aquí, tenemos que agarrarme de algo y de ahí parto. Buena. Oye, esta pregunta no está en la pauta, pero ¿cómo crees tú que influye, por ejemplo, la historia personal obviamente la historia personal a la hora de llevar un equipo? Mucho, pero depende de la persona también. Porque uno que ya es más viejo, yo no soy tan viejo tampoco, pero antiguamente nos enseñaba esto. Cuando yo estudié, la habilidad blanda no eran como de mi época todavía cuando uno estaba en formación académica. Y uno lo va trabajando a través de la vida profesional. Y entonces, cuando yo digo que depende de cada persona, quiero decir que uno tiene que querer aprender o tiene que querer desarrollarse profesionalmente. Una vez lo dijo Julio César Rodríguez en la tele, dijo, la tele no es para todos.
No todo, por más que yo quiera trabajar en la tele, Claro. el ritmo de la tele, la exposición que tiene la tele, no es para todo el mundo. No por mucho que yo quiera trabajar ahí, a lo mejor no me va a funcionar, porque voy a entrar en alguna depresión, no sé, no me va a gustar el bullying o la exposición. Entonces, el liderar no es para todos tampoco. Claro. No es que seamos gente de otro planeta, No, pero no es para todos. claro, uno tiene que saber. El concepto de trabajar bajo presión es ya como que no se utiliza mucho, como en las ofertas de trabajo, pero en algún momento sí uno tiene presión en el trabajo, tenés que cumplir plazos, Claro. tienes que cumplir metas, tienes que cumplir indicadores, porque el trabajo es así, no es que me lo exijan porque sí, no. Entonces, ser líder hoy día o la formación que uno tuvo del aspecto familiar, a uno lo va moldeando, pero siempre cuando uno quiera querer aprender o querer avanzar profesionalmente. Claro. Súper. Por ejemplo, de todo esto que hemos estado conversando, si tú le pudieras poner un nombre al capítulo, ¿qué nombre le pondrías? ¡Wow! Esa pregunta es buena. Sí, no venía preparado para esta pregunta. Un nombre para este capítulo. Me gusta a mí el concepto del este concepto japonés, el que la disciplina tarde o temprano le gana a la inteligencia. Súper. Y hay otro, mira, muy relacionado, no es lo mismo, pero hablando de dichos, que dice que nadie es tan bueno como todos nosotros juntos, que es lo que dijiste hace un rato atrás, Pom. ¿Cómo lo ves tú esto aplicado al liderazgo? Todo que ver, porque yo aislado solo tratando de solucionar algo, quizás no tengo todas las herramientas, todas las respuestas y no voy a poder. En cambio, incluso si me preguntan a mí, yo no lo manejo, se lo pregunto a alguien más, y nos pasa todos los días eso, que no sé, con quizás cuando necesitamos del TI que nos solucione algo, o nosotros tenemos un cargo que se llama soporte de matrícula, cuando viene un estudiante y se quiere matricular y hay un problema en el sistema, entonces al final todos trabajamos juntos. Yo si lo quisiera hacer solo no puedo hacerlo, no tengo el acceso, no tengo el perfil para hacerlo, entonces por separado no voy a llegar a ningún lado, en equipo totalmente. Claro. Mira, estamos llegando al final, pero no quiero ya, un rato. No quiero dejar pasar esto que me acabas de decir, porque hay un tema que es súper importante que se llama la confianza organizacional, que no tiene que ver con la confianza de la amistad, sino que dentro de un equipo de trabajo. Y dentro de este tema de la confianza organizacional es importante la capacidad de mostrarme vulnerable. ¿Qué significa esto? Lo que acabas de decir tú, ¿sabéis qué? Estoy con mi equipo, esto no lo sé, chiquillos. Ayúdenme, por ejemplo. O necesito que me enseñes esto. ¿Qué pasa cuando no hay confianza organizacional? Especialmente cuando el líder no tiene esta confianza, nunca se muestra vulnerable, entonces hay cosas que él no sabe hacerlas, pero por no mostrarse vulnerable, las hace mal. Y dentro de los equipos es súper común que, por ejemplo, no sé, ya me gusta dar siempre el ejemplo del tema de la salud. Si hay una persona que, no sabe vacunar bien, un ejemplo tonto, pero no sé vacunar bien, pero yo no tengo la confianza para mostrarme vulnerable. ¿Por qué? Porque tengo el miedo a la represalia. Nunca lo voy a aceptar y lo voy a seguir haciendo mal. Entonces, obviamente que va a gatillar en los resultados del equipo, lo que sea. Y una de las cosas que los equipos deben generar es esta que es el líder en realidad, el que está a cargo de generar este ambiente de seguridad psicológica y emocional para yo definitivamente mostrarme vulnerable. O sea, ¿sabéis qué, jefe? Hoy día, no sé, estoy desconcentrado, hoy día no puedo, necesito ayuda. ¿Cómo ves todo esto, por ejemplo, en los líderes o cómo ha ido evolucionando a través del tiempo? Porque claro, probablemente antes la gente era mucho más reacia a pedir ayuda, no sé, o a decir... bueno, yo creo que hoy día también hay gente que está en esa, pero ¿has visto algún cambio a través del tiempo? Sí. Cuando a mí me tocó, ingresé a trabajar a una oficina contable en algún lugar del mundo, y yo venía recién egresado, ya había estado titulado, ya venía recién titulado de mi carrera, y me sentaron como a hacer asientos contables. Y hay uno que yo no sabía, y yo dije, oye, y todos esperaban que, el típico comentario así como, oye, tú venís recién saliendo, debieras saber todo esto. Claro. Pero hay cosas que yo no manejo, o nunca las vi, o las vi muy por encima, entonces, se tendía antiguamente como a cuestionar eso, o a exigirte que tú fueras como el salvador de todo cuando llegaras a un equipo nuevo, porque venías recién saliendo de la universidad. Y hoy día, por lo menos en este equipo que tenemos, todos tenemos debilidades y se dicen, o sea, no es que seamos malos, sino que
hay muchos procesos que no necesariamente yo los manejo todos. Entonces, hoy día, por lo menos en lo que yo veo aquí, en lo que me toca desempeñarme, sí se pide mucha ayuda. Así como, oye, yo no manejo esto, ¿cómo lo hago? O el de allá, independiente en qué rango estén, por lo general se pide ayuda para el lado. Sí. Y eso es una evolución muy positiva, Sí. porque, si yo hay algo que no lo manejo, no sé, hoy día tuve un mal día, eso va a impactar al equipo al final. Pero ¿sabes qué? Sumando a eso, depende mucho del bagaje profesional que tengan las personas. Porque ¿Ya? si yo... Y se da quizás lo que le pasa a tu amigo del transporte, parece que era No voy a... perdón, ahí me cuelga. Pero pasa mucho, por ejemplo, una persona que trabajar en empresas grandes te va formando profesionalmente, te va guiando o te ayuda a trabajar con mucha gente. Uno va aprendiendo con la gente misma. Entonces, cuando yo tengo un emprendimiento, me falta esto, me falta el relacionarme con más gente, me falta aprender experiencias nuevas, a que no todo resulta como yo lo quiero. Tiene que ver con la frustración que decías delante. Entonces tiende a pasar esto con las pymes o las gentes que trabajan relativamente solos. A ellos les cuesta como entender o esta misma escucha activa o tratar de solucionar todo en equipo. A ellos siento yo que me ha tocado trabajar también con gente que son dueños, han sido siempre dueños, que le heredaron del papá y ellos y siempre han trabajado con la misma dinámica. Claro. Y a ellos les cuesta entender, les cuesta y les cuesta cambiar en el fondo. Claro. Y ellos te exigen así como, oye, tú tienes que saber esto, pues si estudiaste. Oye, claro, pero no las sé todas tampoco, si tengo un margen de error también. Claro. No, eso habla mucho de los equipos cuando son sanos, esta capacidad de pedir ayuda, algo tan simple, pedir ayuda, pero cuando estamos en estos líderes que hablábamos un rato atrás, que son más bruscos, más brutos de repente, no lo hacen. Y si tú les vas a cuestionar, no me están cuestionando mi saber, sino que es como que me están cuestionando a mí como persona, entonces yo ahí me enojo y voy al choque. Totalmente. ¿Sí? Sí. Sí, cuesta, y hay algunos, bueno, ya entramos como a la etapa del ego, si a mí claro, me miran así como, oye, tú no sabes esto, y uno no quiere quedar como de ignorante quizás, pues, pero como te decía yo, a través como de la vida profesional de cada uno va entendiendo, se va moldeando quizás la figura profesional que uno tiene. Claro. Entonces ya con los años uno mira para atrás y claro, hay cosas que uno cometió y trata hoy día de no hacerlas. Súper. Oye, estamos en la hora, Israel. ¿Qué palabras finales te gustaría decirle a la gente que ahí está mirando por todos lados? ¿A la gente en general o a la persona que va a tener un cargo como de liderazgo? A esa persona. Bueno, da lo mismo, al que está viendo. Bueno, como liderazgo quizás, que sean aplicados en lo que hacen. Que si van a trabajar en una empresa grande o en cualquier empresa, uno tiene que estudiar, saber la dinámica de la empresa, entender cuáles son los parámetros, cuáles son las fechas claves quizás para que hay que cumplir y querer estar ahí. Lo que hablábamos delante de las generaciones nuevas, hay algunos que quieren trabajar un par de años y juntar dinero para viajar por el mundo. Y cuando uno ya es papá, tiene ciertas obligaciones, uno ya toma el trabajo más en serio. Entonces cuesta a esta edad quizás ir como rotando en los trabajos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque podría dar la sensación de que los jóvenes no le toman el peso quizás a la oportunidad que tienen. Y que está bien, depende de cada uno. Pero si mi filosofía es que si yo voy a trabajar aquí, voy a hacer lo mejor posible. Voy a hacerlo bien, porque entiendo yo que le contribuyo al sistema completo, al trabajo que se está desarrollando completamente. Entonces, ¿qué le diría yo a este nuevo líder que se genera o que se está creando? Que sea aplicado, que haga el trabajo bien, solamente porque hay que hacer las cosas bien, no porque quiera agradarle a alguien, sino que uno tiene que ser profesional en lo que hace. Súper. Muchas gracias, Israel. De nada. Fue una conversación bien interesante. Yo creo que diste hartos tips bien interesantes para la gente para que lo pueda aplicar después. Ojalá. Sí, así que eso. Muchas gracias. Y a todos ustedes, si es primera vez que nos ven, les invito a que le den clic a la campanita, que se suscriban al canal. Si es que estás de Spotify también, que puedas suscribirte para que puedas escuchar los 33 capítulos anteriores. Y nos vemos entonces en el capítulo número 35. Chao, chao. Chao.
Líderes y Equipos es un podcast de la consultora Crecer en Equipo. Busca nuestros talleres, programas y servicios en www.crecerenequipo.com. Nos vemos en el próximo capítulo.